Biden y Harris han roto la rutina de conferencias telefónicas COVID-19. ¿Adivinen quién encabeza las conferencias telefónicas ahora? Un profesor de medicina de Stanford se sorprendió por el conocimiento del gobernador de Florida, DeSantis, sobre el coronavirus. Dijo que podría enfrentarse a un epidemiólogo. Por primera vez en más de una década, la Corte Suprema intervino en un caso importante relacionado con la segunda enmienda. ¿Quiénes son los jueces que han estado impidiendo los derechos? El juez de Maricopa fue reemplazado por un designado demócrata, Daniel Martin. Pero la especulación sugiere que Martin también podría tener un conflicto de intereses. Bienvenidos a Factor Sorpresa. Todos los martes a las 11 de la mañana, los 50 gobernadores se enlazan en la misma conferencia telefónica para coordinar las respuestas federales y estatales de la pandemia COVID-19. Antes de que Biden asumiera el cargo, el ex vicepresidente Pence, como jefe del grupo de trabajo de COVID, dirigió esta discusión todas las semanas. El presidente Trump pasó de vez en cuando. Sin embargo, esta rutina se ha roto desde enero. Aunque los gobernadores estatales trasladaron la llamada a la nueva administración, Biden nunca asistió a la conferencia. Kamala Harris ha estado una vez durante 5 minutos. El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, dijo: "Ha sido una verdadera frustración para los 50 gobernadores. Durante la carrera presidencial del 2020, Biden atacó al presidente Trump por su manejo de la pandemia y prometió hacerlo mejor. Después de las elecciones, el 19 de noviembre, Biden y Harris aparecieron en la pantalla y prometieron trabajar con todos los gobernadores para combatir el COVID-19. Biden y Harris deberían saberlo. Las acciones hablan más que las palabras. Entonces, ¿quién dirige las conferencias telefónicas de COVID-19 hoy? No se sorprenda. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el candidato menos apropiado. Cuomo obligó a los hogares de ancianos a aceptar pacientes con coronavirus, lo que podría haber causado hasta 15.000 muertes innecesarias en Nueva York. ¿Quién es el gobernador más calificado para liderar este esfuerzo? Ron DeSantis, de Florida. Según el profesor de medicina de Stanford, Jayanta Bhattacharya, la mayoría de los epidemiólogos ni siquiera conocen la literatura sobre el coronavirus tan bien como DeSantis. Bhattacharya no sabía nada sobre el gobernador de Florida hasta septiembre pasado. Luego quedó atónito por el conocimiento de DeSantis sobre el coronavirus. Dice que se necesita una combinación de valentía intelectual y voluntad para que un político absorba la información de todos esos documentos. DeSantis podría enfrentarse a un epidemiólogo. Florida fue el primer estado en abrir su economía. El 25 de septiembre, DeSantis levantó todas las restricciones sobre restaurantes y negocios. A pesar de que Florida tiene una de las poblaciones per cápita más ancianas del país, mantiene estables tasas de infección y muerte por coronavirus con su enfoque de economía abierta. El 26 de abril, las tasas de infección y muerte de Florida se encuentran en un rango medio en comparación con todos los demás estados. Los demócratas y los principales medios de comunicación han estado atacando a DeSantis desde la reapertura. Dijeron que el gobernador de Florida tuvo suerte sin problemas graves. Pero Bhattacharya no está de acuerdo con este punto de vista. Dice que el éxito de Florida no tiene nada que ver con la suerte. DeSantis estaba excepcionalmente bien informado sobre las consecuencias del levantamiento de las restricciones y eligió adoptar una política que será correcta en una amplia gama de parámetros científicos. Por el contrario, los políticos a favor del bloqueo solo tienen razón para un conjunto limitado de parámetros científicos y esos parámetros científicos resultaron ser incorrectos. El profesor dijo que en cierto sentido DeSantis no es afortunado sino inteligente. Dijo, él acertó en la política al profundizar en la ciencia, pero incluso con el estrecho rango de parámetros científicos, la tasa de mortalidad por COVID-19 de Florida es un 40% más baja que la de Nueva York. Si desea ampliar esa métrica y medir el bienestar físico, mental y económico de las personas en los dos estados, Florida definitivamente sobresale. El Estado del Sol prohibió el uso propuesto de pasaportes de vacunas el 2 de abril y no impone requisitos obligatorios para que los residentes de Florida se vacunen. Sin embargo, en California, azul profundo, solo los estudiantes vacunados pueden regresar a los campus. Las universidades de California han propuesto políticas para exigir la prueba de vacunación o exención médica de los estudiantes que planean acceder a los campus en el otoño.
Los dos sistemas de universidades públicas constan de 33 campus. Los detalles no se divulgan por completo, pero además de la exención médica, las personas pueden solicitar una exención por motivos religiosos. Al otro lado del Atlántico, la Comisión Europea anunció el domingo que es probable que los estadounidenses completamente vacunados puedan viajar a la Unión Europea este verano. La decisión final dependerá del estado global de la pandemia. Una vez que esto se implemente, los 27 estados de la Unión Europea aceptarán incondicionalmente a todos aquellos que estén vacunados con las vacunas Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. ¿Estás pensando viajar pronto a Europa? El martes, el juez Daniel Martin reemplazó al juez Christopher Corey para supervisar el desafío legal de los demócratas a la auditoría electoral del condado de Maricopa. El tribunal recibió una presentación a las 4 de la tarde del domingo pasado, mencionando que el abogado Chris Viscovich se unió al caso. Después de la presentación, Corey se retiró del caso 24 horas antes de la audiencia, citando un conflicto de intereses, ya que Viscovich ocupa ahora un puesto de asociado junior en Collodine Law Group, PLLC, que representa en el tribunal a la empresa de ciberseguridad Cyber Ninjas, con sede en Florida. Cyber Ninjas es una de las 4 firmas contratadas por el Senado estatal para realizar la auditoría. El abogado Viscovich ha trabajado con anterioridad en la oficina de Corey como externo los últimos 5 años. De acuerdo con el Código de Conducta Judicial del Estado, Corey debe retirarse de cualquier otra participación en el caso. Pero es posible que las cosas no sean tan simples como parecen en la superficie. Martin es designado por los demócratas, mientras que Corey fue designado por los republicanos. No es de extrañar que Corey no sea popular entre los demócratas. El año pasado, los demócratas del condado de Maricopa hicieron una campaña para expulsarlo de otro mandato de 4 años en el banco. Después de que los demócratas presentaron una demanda contra la auditoría forense la semana pasada, Corey dictaminó que el Partido Demócrata debe depositar una fianza de $1 millón para continuar. Resultó que los demócratas de Arizona no tenían el dinero disponible para detener el proceso. La recusación de Corey horas antes de la audiencia del lunes es sospechosa. No obstante, los demócratas tienen un equipo de más de 100 abogados, según el expresidente Trump, que buscan cada laguna posible en el proceso de la auditoría para quitar la integridad de los esfuerzos de los republicanos del Senado. Es posible que hayan encontrado una manera de sacar legítimamente a Corey del caso. Sin embargo, la especulación encontró que el nuevo juez Martin también podría tener un conflicto de intereses. Martin solía trabajar con el bufete de abogados Brown & Bryan, ahora Perkins Coie. Perkins Coie ha representado a Hillary Clinton y al Partido Demócrata durante años. Aunque la conexión de Martin con la firma fue hace mucho tiempo, este empate sigue siendo digno de mención para los votantes. Ahora es justo preguntar, ¿qué están tratando de ocultar los demócratas? Los resultados de la auditoría no cambiarán el resultado de las elecciones del 2020, pero es el camino necesario para encontrar respuestas a muchas preguntas. La presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, dijo: cuando tienes a la mitad de las personas que no creen en el sistema electoral, con razón o sin ella, si ellos tienen preguntas, ¿quién es responsable de responderlas? ¿Cómo recuperamos la integridad de las elecciones? De esto se trata todo. Esto se trata de encontrar respuestas. Entonces, si se encuentran algunos problemas, podemos arreglarnos y asegurarnos que las próximas elecciones sean seguras, limpias y funcionen sin problemas. Pero por una causa tan convincente, el gobernador Ducey se hizo famoso al seguir haciéndose de la vista gorda. El pasado lunes, el expresidente Trump lo volvió a llamar el segundo peor gobernador republicano de Estados Unidos, mencionando también que Ducey se niega a brindar seguridad a los patriotas estadounidenses que están contando mano a mano las boletas en Maricopa. En la larga batalla por la auditoría forense del condado de Maricopa, Ducey ha sido un verdadero obstáculo. Insistió en certificar la elección sin una estricta auditoría que los republicanos del Senado habían estado pidiendo en nombre del pueblo. Los republicanos en Arizona tienen suficiente oposición de los demócratas con la que lidiar, y tienen que luchar con su propio gobernador republicano para asegurar la auditoría de conteo manual. Trump llamó a Ducey el segundo peor gobernador. Entonces, ¿quién es el peor gobernador republicano? No estamos seguros de la elección de Trump, pero el peor es probablemente uno de los siguientes 3.
El gobernador Larry Hogan de Maryland, el gobernador Mike DeWine de Ohio o el gobernador Charlie Baker de Massachusetts. Los tres ganaron su mala reputación por la siguiente razón: son ávidos republicanos a favor del bloqueo. Hogan ha actuado agresivamente para contener el virus. También fue un crítico de la Casa Blanca cuando Trump estaba en el cargo. En noviembre, Hogan implementó una línea directa de soplones en Maryland donde la gente podía acusar a sus vecinos por invitar a demasiadas personas a la cena de Acción de Gracias. DeWine fue el primer gobernador de la nación en pedir el cierre de las escuelas públicas en todo el estado a partir del 12 de marzo del 2020, a pesar de que Ohio aún no había experimentado un brote importante del virus. El gobierno de Baker ha causado un daño tangiblemente inmenso y fue demandado por sus propios electores que quieren recuperar su libertad. El verano pasado, la tasa de desempleo de Massachusetts se acercó a los niveles de la Gran Depresión, la más alta del país, un asombroso 16%. Ha aumentado la depresión, el suicidio, el alcoholismo y la violencia doméstica. ¿Estás de acuerdo con nuestros hallazgos? ¿Y está de acuerdo en que Estados Unidos necesita más gobernadores como Ron DeSantis de Florida? Desde las elecciones presidenciales de noviembre, el Partido Republicano ha luchado por recuperar terreno y una mayoría en la Cámara. Los republicanos perdieron elecciones clave y luego lucharon duro para frenar la agenda izquierdista del gobierno de Biden. Si bien parece que la izquierda tiene la ventaja, la marea está cambiando de acuerdo con la encuesta en abril del NRCC. Es una encuesta interna que le dice al Partido Republicano cómo le está yendo. Se lleva a cabo entre el 18 y el 21 de abril e incluyó un sobremuestreo de los 16 distritos divididos por boletas. Estos 16 distritos son importantes porque los votantes eligieron a un candidato del partido como presidente, pero a los candidatos del otro partido para otros puestos en la lista. Se encuestó a 1.000 votantes. La encuesta parece indicar que los republicanos están en una buena posición para retomar la Cámara en las elecciones intermedias. En general, los votantes apoyan a los republicanos por 5 puntos más. El 46% apoyaba a los republicanos, mientras que solo el 41% apoyaba a los demócratas, y el 42% de los independientes confiaba en los republicanos. ¿Y por qué no votarían de esta manera? Con todas las órdenes ejecutivas que Biden ha firmado impulsando la agenda de la izquierda, con un gasto masivo en su lista de deseos, abriendo la frontera a inmigrantes ilegales, impulsando un mayor control de armas, reincorporarse al acuerdo sobre el cambio climático, reingresar al acuerdo nuclear con Irán y la cancelación del acuerdo de Keystone Pipeline con Canadá, dejando a los estadounidenses en el último lugar. Definitivamente, ha llegado el momento de que la gente hable con su voto. Y cuando se le preguntó acerca de la legislación emblemática de los demócratas, el proyecto de ley COVID se está quedando corto. El 57% de los votantes no cree que el estímulo COVID-19 del presidente Biden los está ayudando a ellos y a su familia. Lo que la encuesta también sacó a la luz es la popularidad de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, o más bien la falta de ella. Pelosi sigue siendo el político más impopular del país. En febrero, Pelosi obtuvo una calificación de 41% favorable a 52% desfavorable. Desde entonces, su imagen ha caído 7 puntos, 38% favorable al 56% desfavorable. Así que las cosas se ven cautelosamente optimistas para el Partido Republicano en las próximas elecciones intermedias. Antes de continuar, si le gusta nuestro programa, presione el botón me gusta y suscríbase. Ayudará a más personas a ver nuestros videos. Si quieres apoyar a Factor Sorpresa, haz clic en el enlace de donación en la descripción. Tu apoyo es muy preciado. Dirígete a YouMaker para ver este informe con un plus de verdad y libertad. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes una importante demanda respaldada por la Asociación Nacional del Rifle. La demanda cuestiona una ley de Nueva York que prohíbe a las personas portar pistolas ocultas en público. El caso obligará a la Corte a abordar si se puede o no obligar a los neoyorquinos a probar la necesidad de portar un arma de fuego en defensa propia. La demanda es significativa. Han pasado más de 10 años desde que la Corte Suprema intervino en un caso importante relacionado con la Segunda Enmienda. El fundador de la Fundación de la Segunda Enmienda, Alan Gottlieb, dijo: "Toda la comunidad de derechos de armas ha esperado durante muchos años esta noticia. Un derecho que existe solo en el hogar no es un derecho en absoluto. No limitamos el derecho a la libertad de expresión
o la libertad de prensa, o la práctica de la religión, o el derecho a un abogado, solo en su residencia. La Asociación Nacional del Rifle aplaudió la decisión del tribunal. El grupo escribió que si la Corte Suprema dictamina favorablemente, influirá en las leyes de muchos estados que restringen portar un arma de fuego fuera del hogar. El juez Clarence Thomas, considerado posiblemente el juez más conservador, estaba particularmente descontento con la pasada visión de la Corte sobre los derechos de armas. Escribió en una disensión el año pasado: a los ciudadanos respetuosos de la ley se les ha prohibido ejercer el derecho fundamental a portar armas porque no pueden demostrar que tienen una necesidad justificable o una buena razón para hacerlo. Uno pensaría que una carga tan onerosa para un derecho fundamental ameritaría la revisión de este tribunal. Además del juez Thomas, los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett son otros dos jueces a favor de la segunda enmienda, mientras que la especulación sugiere que el juez Anthony Kennedy y el presidente del Tribunal Supremo John Roberts fueron los culpables de que los partidarios de los derechos de armas no tuvieran los votos para abordar este problema en el pasado. En todo el país, los estados rojos no están esperando la decisión de la Corte Suprema para defender los derechos de la segunda enmienda. En Idaho, la Cámara controlada por los republicanos aprobó el lunes una legislación aprobada por el Senado para evitar que el estado haga cumplir las órdenes ejecutivas de Biden relacionadas con el control de armas. El nuevo proyecto de ley impondría una multa de $1,000 a los funcionarios estatales si hacen cumplir cualquier orden ejecutiva, orden de agencia, tratado, ley, regla o regulación del gobierno federal que viole la Constitución de Idaho, que garantiza explícitamente el derecho a portar armas. Si el gobernador Brad Little firma el proyecto de ley, la medida será retroactiva al 20 de enero. También el mismo día, el Senado de Idaho aprobó la HR 377. La ley prohibiría la enseñanza de la teoría crítica de la raza en las escuelas. La medida ya fue aprobada en la Cámara y ahora está a la espera de la firma de Little. Idaho puede convertirse en el primer estado de la nación que prohíba la teoría crítica de la raza, esencialmente racista e incorrecta. El patrocinador del proyecto de ley, el senador Carl Crabtree, dijo que la intención no era prohibir la discusión sobre la justicia racial. El proyecto de ley no indica si Idaho tiene un problema desenfrenado, más bien es una medida preventiva. Pero algunos grupos conservadores aún no están satisfechos con el nuevo esfuerzo. La Idaho Freedom Foundation dijo que el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos, ya que no protege a los miembros de la facultad, profesores o maestros de someterse a la llamada capacitación contra el racismo. El proyecto de ley tampoco incluye consecuencias para las instituciones educativas que implementan la teoría crítica de la raza. La Idaho Freedom Foundation agregó que el entrenamiento en teoría crítica de la raza viola tanto la libertad de conciencia como la libertad de expresión. La libertad de expresión se viola al verse obligado a admitir su complicidad en el racismo y el sexismo, siendo poco probable que sea cierto. Y eso es todo por hoy, gracias y hasta mañana.